perteneciente también como miembro a la Red de Investigación Latinoamericana para la Democracia, miembro también de la Red de Docentes Latinoamericanos y del Caribe, miembro de la Unión Latinoamericana de Municipalistas de Granada, en España. Bueno, y por supuesto investigadora principal de innumerables proyectos de investigación y coinvestigadora asimismo de proyectos no solo en la Universidad del Zulia, sino en otras universidades. Autora de artículos y trabajos arbitrados, ponente en conferencias nacionales e internacionales. De verdad que hoy tenemos excelente ponente para esta mañana. Y bueno, quería hacer referencia, Jennifer, un poquito, solamente unas frases en torno a que el tema eterno del populismo, no solo en Venezuela, sino en muchos países y sobre todo en América Latina, está situando, vamos a decir, este tema como un elemento muy importante para el análisis de las ciencias sociales y las ciencias económicas en América Latina, ya que el populismo está adquiriendo una relevancia tal que está soslayando, está opacando la toma de decisiones de políticas públicas en nuestros países, y donde la gobernabilidad sobre todo se nota para el caso venezolano, pasa a ser con el populismo una pareja indisociable, una unión entre gobernabilidad y populismo. Entonces, con este abre boca, te dejo, Jennifer, para que te luzcas en tu conferencia y te deseo de antemano muchísimo éxito. Bueno, muchas gracias y gracias a la profesora Tesalli por presentarme y gracias también al público presente virtual por acompañarme en esta mañana en este conversatorio sobre el tema del populismo. Quiero primero destacar, bueno, la importancia que es producir conocimiento, teoría, y ese debate teórico le corresponde a la universidad, a sus investigadores, a sus profesores, a los centros e institutos de investigación. O sea, es nuestro deber poder teorizar y hacer una revisión de cuáles son esos referentes teóricos que yo necesito para poder comprender y explicar esta realidad compleja que tenemos en la actualidad. El tema para comenzar, puedo citar a Laroulet, que dice que sobre el concepto para poder definir el populismo no es fácil. Su presencia casi universal es el rasgo que dificulta definirlo con precisión. Entonces, yo puedo estudiar el populismo en diferentes dimensiones de análisis. En mi caso, lo voy a estudiar como una dimensión de las políticas públicas, como una dimensión de las políticas económicas y las políticas sociales. Entonces, no estoy en una dimensión del populismo, o sea, estudiarlo de esa manera, no lo estoy estudiando como discurso, tampoco lo estoy estudiando como liderazgo, no estoy estudiando el populismo, vamos a decir, como ideología o como estrategia política para llegar al poder, sino que lo estoy estudiando en las políticas públicas. Dice Breber Carías en un trabajo 2020, generalmente es una estrategia que florece en momentos de crisis política y económica, provocadas, entre otras, de una credibilidad del liderazgo del momento, todo ello aunado a la existencia de importantes desigualdades económicas y sociales. Entonces, al estudiar el populismo como práctica gubernamental, como ejercicio del gobierno, entonces voy orientando mi análisis hacia ella. ¿Sí? Para estudiar el populismo y relacionarlo con las políticas públicas, destaco un estudio de Vampa, 2019. Ella retoma y reformula un tipo ideal.
de Viguera, de Aníbal Viguera, que es un sociólogo. La autora dice, cito textual, los populismos así en plural constituyen un fenómeno político complejo y contradictorio que presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y no democráticos. Dice la autora, retomo y reformulo un tipo ideal propuesto por el sociólogo Aníbal Viguera del año 1993, que establece dos dimensiones para definir el populismo. Una dimensión según el tipo de participación y la otra dimensión según las políticas sociales y económicas. En esa línea distingue entre populismo de baja intensidad, que lo vincula al carácter unidimensional, es decir, al estilo político y liderazgo, que puede coexistir con políticas neoliberales, dice Vampa, y un populismo de alta intensidad que ensambla estilo político con políticas sociales y económicas que apuntan a la inclusión social. Entonces, yo me centro focalizo mi estudio en Viguera y en Vampa para estudiar esta dimensión del populismo que son las políticas económicas y sociales. Otro estudio de Flavia Freidenberg también ella realiza varias definiciones operativas y unidimensional del populismo. Finalmente ella realiza una definición que le da prioridad al tema del liderazgo. Pero esta autora dice que Alan Turing y Carlos Vilas definieron el populismo como un determinado tipo de política que muestra el modo en que el Estado interviene en términos sociales. En un segundo trabajo, yo me voy a centrar al estudio de la política social durante la gestión de Nicolás Maduro desde el 2013-2014 hasta la actualidad. Es por eso que voy orientando mi análisis teórico en esta dirección. Entonces, es de interés de la presente investigación definir el populismo como práctica gubernamental, como ejercicio del gobierno. El populismo visto como un determinado tipo de política del Estado y estudiado desde la dimensión de las políticas sociales y económicas. Y también relaciono con un populismo de alta intensidad. Para cerrar con la definición de populismo, cito textual las palabras del Premio Nobel de Literatura y novelista Mario Vargas Llosa, quien nos describe el populismo. Es un término muy fuerte, pero pienso que está a tono con la realidad para explicar la realidad venezolana. Dice, como una epidemia viral en el sentido más tóxico de la palabra, que ataca por igual a países desarrollados y atrasados. Es, en palabras textuales de Mario Vargas Llosa, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero. Con esto cierro la definición de populismo. Ya en esa orientación, entonces comienzo con los elementos y referentes para el estudio del populismo vinculado a las políticas públicas en la Venezuela actual. Un primer elemento a considerar para el estudio del populismo es estudiar el nuevo ciclo, es América Latina y el cuarto ciclo político, en palabras de Manuel Alcántara Sáenz. América Latina vive un escenario muy heterogéneo. Hay un consenso generalizado en el hecho de que desde 1978 la región ha vivido inmersa, dice Alcántara, en tres ciclos políticos que ya han quedado, dice Alcántara, cerrados y que se encuentra inserta en el inicio de un cuarto ciclo. Esto es muy importante. Habitualmente los ciclos políticos vienen definidos por 4 características de naturaleza distinta. Entre estas están el cambio generacional del personal político, la propia dinámica de la lógica de la alternancia gobierno-oposición, el cambio de las políticas públicas, fundamentalmente aquellas de naturaleza económica que afectan la relación del Estado con el mercado y las relativas a la política exterior del país. Entonces, haciendo referencia a los ciclos
que ya están cerrados. El primer ciclo político corresponde a la ola democratizadora del impulso de la democracia en América Latina y el avance del modelo de sustitución de importación, de lo que fue el Estado desarrollista. En ese contexto, se desarrolló también, se organizó la administración pública del Estado, comenzó una gestión del modelo burocrático populista. Luego, un segundo ciclo, ya acá se cambia de referente, ya no es el referencial, no es el Estado, sino que es el mercado, para promover políticas públicas neoliberales en el marco de lo que se denominó Consenso de Washington. Entonces los cambios van orientados más hacia la economía y hacia prácticas para avanzar, para cambiar procesos y buscar eficiencia, rentabilidad, productividad, y para ello es muy importante todo lo que se dio con el proceso, el avance del proceso de descentralización político-territorial, acompañado de privatizaciones y con un acompañamiento de los organismos multilaterales. Entonces, este es el ciclo neoliberal. El segundo ciclo que avanzó, en la década, finales de la década de los 80 y 90. Luego, un tercer ciclo que Alcántara lo denomina el ciclo neopopulista bolivariano, es cuando emergen estos líderes carismáticos, ¿verdad? En su gestión vino acompañada del boom de los precios de los commodities, de las materias primas, fundamentalmente del petróleo, y en ese ciclo, en ese tercer ciclo, se avanzó en lo que fue la democratización a través de la política social, se avanzó en la inclusión social y en la justicia social, pues la política social como promesa, ¿verdad?, para lograr el bienestar de la población. Ya ese ciclo también dice Alcántara que quedó cerrado. Entonces comenzamos, pero pues sería bueno plantearnos qué gestión. En el segundo ciclo estuvo acompañado de una gestión, rasgos de una gestión tecnocrática, con el avance de las políticas neoliberales, en base a las propuestas de la nueva gestión pública. Ya en este tercer ciclo neopopulista bolivariano vino acompañado de una gestión del modelo, del modelo burocrático populista y, como dice Vampa, de un populismo de alta intensidad, ¿verdad? Apoyado y ayudado por los ingresos de los precios del petróleo, por los precios del petróleo en ese momento. Luego, entonces, dice Alcántara, a partir de las elecciones presidenciales de 2018, América Latina transita hacia un nuevo ciclo político. Algunos de los rasgos, elementos explicativos de este nuevo ciclo político son los siguientes: lento crecimiento económico y aumento de la desigualdad, profundo desencanto con la política y los partidos políticos, corrupción, insatisfacción generalizada con protestas y polarización, crisis migratoria y ayuda humanitaria, judicialización de la política, impedimento de candidaturas presidenciales, movimientos populares no afiliados a ningún tipo de partido político y la deriva autoritaria del proceso político venezolano para avanzar en su proyecto. En este nuevo ciclo político se tiene que agregar las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19 en América Latina. Algunas áreas de América Latina y el Caribe se han convertido en zonas críticas de la pandemia. Datos al 3 de octubre de 2020 se tienen que se habían registrado alrededor de 9.4 millones de casos de COVID-19 y más de 340,000 muertes en América Latina, según datos de la OMS y de la CEPAL. Alcántara entonces enumera como detonantes de la crisis por la pandemia lo siguiente: una severa crisis económica. Todo esto va acompañado con el tema del populismo, lo vemos de manera transversal. O sea, para ver luego que el populismo es de alta intensidad y luego estudiaron las políticas económicas y sociales. Entonces, enumera la severa crisis económica con el mayor impacto en términos de descenso del Producto Interno Bruto.
2, incrementos del desempleo con la mayor precarización de la sociedad y el consiguiente aumento de la informalidad y de la desigualdad. 3, deterioro de los regímenes democráticos, ya que la democracia no resuelve los problemas de la población, además de la corrupción. Polarización, desconfianza en la política, como ya les nombré, y debilidades en la dinámica electoral, donde se incluye Venezuela. Todo esto es importante. 4, deterioro de la calidad también de la democracia, debido a la restricción temporal de las libertades y el aumento de controles y por ende a la mayor presencia del Ejecutivo. Y por último, concentración del poder en manos de los presidentes ante el manejo de medidas extraordinarias para controlar la pandemia. Como se aprecia, este cuarto ciclo político en el que estamos, en que transita América Latina, no solamente Venezuela, los países de América Latina, y que podemos estudiar y ver su complejidad cuando vamos a estudiar Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, etcétera. Entonces, un ciclo muy complejo y nada alentador para América Latina, y con el fenómeno populista muy fortalecido y enquistado en todo el aparato público de estos países. Dice Svampa que paulatinamente, con el transcurrir de los ciclos, se ha pasado de un populismo de baja intensidad a un populismo de alta intensidad. Este es el panorama que tenemos en la actualidad de América Latina, y ahí se encuentra inserta Venezuela. Entonces, ese es un primer elemento importante para estudiar el populismo, el ciclo político y su caracterización. Este cuarto ciclo político y ver toda su dinámica en América Latina. Como segundo elemento, además del ciclo político, como segundo elemento es el tipo de régimen en Venezuela. Para estudiar el populismo en la Venezuela actual es fundamental considerar el tipo de régimen. Existe un consenso en la literatura especializada de que el tipo de régimen es el autoritario. Haciendo una revisión teórica de estudios de 2020, todos los autores son trabajos publicados en este año. Miranda, 2020, lo califica como un régimen autoritario legalizado. Otro autor, Alfaro Pareja, como un autoritarismo hegemónico, autocratización del régimen híbrido. O Martínez Meuse y Alfaro Pareja, 2020, también lo caracterizan como un autoritarismo electoral hegemónico con vocación totalitaria. O un estudio más reciente de Domínguez y Caiceta lo califican como un autoritarismo electoral. Lo cierto es que Venezuela ha pasado por un quiebre de régimen, por un proceso de hibridación institucional, si citamos el trabajo de Perusotti. Este autor dice que por un patrón de hibridación institucional más autoritario. Perusotti 2017, Nelly Arenas 2018. Más autocrático, como lo afirman Martínez Meuse y Alfaro Pareja en su trabajo de 2020. O hablar, como dice Nelly Arenas en su trabajo de 2018, de un populismo autoritario. Lo cierto es que Rodríguez de Caires y Sánchez afirma que en Venezuela se ha pasado de un régimen híbrido competitivo durante la gestión de Hugo Chávez desde el 1999 hasta el 2013, se ha pasado al autoritarismo hegemónico de Nicolás Maduro en un entorno adverso. Plantea, para caracterizar el autoritarismo competitivo, régimen híbrido de Chávez, se puede apreciar que, dicen Rodríguez de Caires y Sánchez, el liderazgo carismático, la afluencia de los ingresos rentísticos extraordinarios, la consolidación de una red internacional de apoyo y tolerancia política y el sólido control interno, institucional interno, con la noción de autoritarismo competitivo, identifican una forma de régimen híbrido caracterizada por la existencia formal de las instituciones democráticas, pero insertadas en un terreno de juego sistemáticamente sesgado a favor del gobierno. Este tipo de régimen involucra la combinación de reglas democráticas y métodos autocráticos. Luego se pasa entonces a un régimen, al autoritarismo hegemónico de Nicolás Maduro,
que tiene, ya comienza con la muerte en marzo de Chávez en el 2013, y la sustitución por Nicolás Maduro se fracturó el componente carismático emotivo del régimen. Además que también toda la gestión ha estado acompañada a mediados del 2014 de una caída del precio internacional de los hidrocarburos. Y también las instituciones democráticas están comprometidas. Para ver la caracterización del régimen de Nicolás Maduro, pueden revisar un trabajo de la profesora de la UCB, de la profesora Nelly Arena, un trabajo del 2018. Un tercer elemento, ya vimos el elemento ciclo político. Segundo elemento para estudiar el populismo, el tipo de régimen político. Tercer elemento, también yo incorporo como herramientas analíticas para estudiar el populismo, los conceptos en la actualidad para discusión de estos conceptos de erosión de la democracia y toma gradual del poder, como tercer elemento para el estudio, como herramienta analítica para estudiar el populismo. Hoy en día la literatura especializada reconoce que existe un proceso de desdemocratización en marcha en América Latina en general. Plantean Del Tronco y Monsiváis Carrillo en un trabajo 2020. Ante el avance cada vez más evidente de tendencias autoritarias desde el interior mismo de los regímenes democráticos, muchos supuestos teóricos hoy en día han tenido que revisarse, y es por ello que autores como Del Tronco y Monsiváis Carrillo incorporan el concepto de erosión de la democracia, y otro autor, que es Guilboy, incorpora el concepto también de toma gradual del poder. Dicen Guilboy, en un trabajo Guilboy 2019 y Del Tronco y Monsiváis Carrillo 2020, ellos coinciden de que estos autores, que el caso más extremo de autocratización en el nuevo ciclo político, en este cuarto ciclo, es Venezuela. Entonces, este concepto de erosión de la democracia para Del Tronco y Monsiváis Carrillo, estos autores lo definen como el proceso sistemático por medio del cual los rasgos o atributos propios de los regímenes democráticos se van perdiendo o deteriorando. La erosión indica un proceso que debilita, restringe o elimina condiciones políticas e institucionales sin las cuales la democracia difícilmente puede tener lugar. El otro concepto de Guilboy, que es toma gradual del poder por parte de los gobernantes, él lo utiliza para describir retrocesos democráticos impulsados por un líder que ocupa un cargo de elección popular y que suceden gradualmente sin interrupción repentina en el proceso electoral o suspensión de las instituciones del régimen democrático. Señala el autor Guilboy en su trabajo 2019 que se configura una amenaza al régimen democrático cuando los gobernantes hacen cambios institucionales que, primero, debilitan la rendición de cuentas y dos, esto es muy importante, y dos, crean un desbalance en la competencia electoral en favor del gobierno. Guilboy dice que solo 3 países han pasado a ser autocracias y en estos 3 países se incorpora Venezuela. Ya hemos visto entonces en este conversatorio 3 elementos importantes para el estudio del populismo vinculado y su relación se ha vinculado a las políticas públicas. Otro elemento importante es el modelo de desarrollo en Venezuela. Y también en esta sección, en este elemento, se caracteriza el modelo de desarrollo y se incorpora también el concepto de la economía moral del venezolano. Como todos sabemos, que el modelo de desarrollo en Venezuela está basado en la inyección de petrodólares en la economía, citando a un trabajo de Puente y Rodríguez, constituye un ejemplo de crecimiento basado en los incrementos del gasto público, gracias a los coyunturalmente altos precios del petróleo.
Este modelo no es más que el modelo, dice Víctor Álvarez en un trabajo 2017, no es más que el modelo de acumulación extractivista sustentado en la captación y reparto de la renta petrolera internacional. Entonces es como dice Gudinas, el extractivismo como modelo de desarrollo. Como la renta petrolera no la pagan los venezolanos, sino los países que compran el petróleo, la misma constituye la transferencia de un plusvalor internacional desde esos países a favor de Venezuela, el cual luego es distribuido por el gobierno de turno entre los factores económicos, políticos y sociales internos. Eso lo dice Víctor Álvarez. Seguidamente les incorporo una cita de Asdrúbal Batista en su trabajo de libro sobre la economía política del año 2008. Dice Batista, esta renta además se origina en el comercio internacional y por consiguiente significa una transferencia a favor del Estado venezolano causada desde el mercado mundial. Más todavía y ahora, si cabe mirar a su aspecto cuantitativo, su monto es muy apreciable con relación al tamaño de la economía nacional, lo que concede al Estado propietario, en consecuencia, una capacidad de gasto y financiamiento también muy grande. La práctica social tiene necesariamente que haber convertido tan peculiar circunstancia en un rasgo propio y natural de la vida venezolana. Todo lo anterior justifica con creces que se dé una denominación propia de la estructura económica de Venezuela, de la Venezuela contemporánea, y esa denominación es otra, como la define muy bien, y muy brillante en su libro, ya fallecido el profesor Asdrúbal Batista, quien falleció este año, muy lamentable y triste para el gremio, para los economistas, lo denomina como capitalismo rentístico. Toda esta lógica explicativa de la renta petrolera en Venezuela apunta a lo que se denomina el patrimonialismo, donde los recursos públicos son manejados por el jefe como si fueran su propio patrimonio, así como a la forma de clientelismo personalizado no mediado por organización alguna, que le corresponde a una sociedad desorganizada o que se ha ido organizando en torno al poder del gran dirigente. De ahora funciona a través de instituciones que se van montando hasta dar lugar a toda una arquitectura financiera que le permite al líder un manejo directo de los recursos, de los grandes recursos. Para ello se usa, y estoy haciendo una cita del trabajo de Bautista Urbaneja 2013, el control de los poderes del Estado para que aprueben las leyes y dicten las sentencias que sean necesarias, creando tal o cual entidad de desarrollo o consagrando la constitucionalidad de tal o cual decisión financiera. Es así como se crea el Fonden, se establece que el BCB y PDVSA podrán traspasar a fondos como ese ingentes cantidades de dinero, se crea el concepto de nivel óptimo de reservas, se calcula también a fines presupuestarios el precio del barril de petróleo, todo esto como mecanismo para el reparto clientelar en el marco de este modelo rentista extractivista. Dice Bautista Urbaneja que toda esta descripción se corresponde a una economía política muy simple, que no es más que la lógica clientelar de distribución de la renta petrolera. Ese ha sido nuestro modelo de desarrollo por años. O sea, el que hemos tenido es ese, un modelo extractivista que se ha basado en una lógica clientelar de la distribución de la renta petrolera y en base a ello ha utilizado sus mecanismos, ¿verdad?, de este reparto clientelar. Citando a Gudinas, en un trabajo del año 2018, dice, Venezuela es un régimen populista, extractivista, progresista, con prácticas autoritarias cada vez más presentes. Es así ya que los extractivismos promueven y necesitan de una política que se aleje del pluralismo y los derechos y en cambio sea autoritaria. Los extractivismos generan efectos derrames que entre sus consecuencias están erosionar los derechos y la democracia, y por ello se generan condiciones que permiten la conformación de autoritarismos.
Los componentes autoritarios alrededor de los extractivismos son evidentes en varios casos y predominan actualmente, por ejemplo, en Venezuela y en otros países, claro. Toda esta explicación nos ayuda a comprender el por qué Venezuela no ha salido del subdesarrollo y por qué tenemos un populismo de alta intensidad en la práctica gubernamental. Dice Batista, Adrúbal Batista, en su trabajo ya citado, el signo del Estado pues no será solo su independencia respecto de la sociedad. Su verdadero signo, antes bien, es la subordinación a la que se halla sujeta la sociedad. El Estado puede asumir, en efecto, así lo hizo y lo hace, el papel de gran dispensador de recursos. En tal sentido, distribuye más que redistribuye, otorga y reparte sin contrapartida. Esta preeminencia, además, y de manera decisiva, impide naturalmente, impide la existencia de ciudadanos que se saben aptos y dotados para exigir y demandar por el elemental hecho de que sobre sus hombros se apoya la vida material del Estado. En su lugar, más bien, toman cuerpo formas de vasallaje y dominio que no pueden ocultar su franco anacronismo. Y es así. Con una economía dependiente de la renta petrolera se generan contradicciones al interior del gobierno a propósito del impulso de políticas de industrialización y la forma como la contradicción entre rentismo y producción de valor termina por hacer fracasar nuevos proyectos. Una nueva ilusión no cumplida del Estado mágico. El imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos, se rompe con estas contradicciones también. Como lo demuestra la experiencia venezolana, citando a Lander, la lógica del extractivismo-rentismo, una vez instalada en la sociedad, penetra el conjunto de su tejido y adquiere una dinámica inercial de autorreproducción que muy difícilmente puede ser revertida. La lógica rentista refuerza un modelo de Estado vertical y centralizado, incompatible con la democracia, con la plurinacionalidad y con el respeto de los derechos de la naturaleza. Y la manera como se ha organizado la administración pública, la gestión de las políticas públicas, es a través, tiene rasgos del modelo burocrático populista, como se explicará más adelante. Afirma el profesor Fuenmayor Toro en un trabajo del 2015, dice, la historia reciente de Venezuela, por lo menos desde 1958 hasta ahora, demuestra que su conducción política no ha tenido un proyecto nacional que responda a la necesidad imperiosa de abandonar su desarrollo científico, tecnológico, económico, social y de todo tipo. Y dice, esta cita me parece tan importante, dice, al no existir un proyecto nacional de desarrollo, no hay precisión sobre lo que se quiere para el país, más allá de los deseos generales de cualquier sociedad que no ayudan a la hora de las concreciones prácticas. Decir que se quiere una Venezuela democrática, palabras de connotación, dice, casi mágica y supuesta expresión de los deseos de todos los sectores sociales y políticos. Una sociedad plural, libre, solidaria, independiente y justa, mezcla de categorías de distintos orígenes y causalidades y que no constituyen en sí mismas acciones primarias, pues requieren de un nivel de desarrollo inexistente que las haga realmente posibles. No pasa de ser un palabrerío retórico que deviene en letra muerta en las constituciones venezolanas y en las leyes, es decir, en la política formal, la política pública formal, que está expresada en estas leyes. Invocar condiciones ligadas al libre mercado, la competencia, la productividad, la primacía del capital privado, o hablar de la necesidad del control estatal, la justicia social, los intereses mezquinos individuales, la planificación centralizada y la lucha de clases, no aporta mayor cosa en una sociedad rentista, improductiva, donde realmente existe una sola empresa capitalista y pertenece al Estado. Entonces, bueno, voy resumiendo un poco. Entonces, en la actualidad, afirma Puente, un trabajo 2020 de Puente y Rodríguez, tenemos un agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la inyección de petrodólares en la economía, centrado en los incrementos de gasto público gracias a los, coyunturalmente, como les dije, altos precios del petróleo.
Un desacertado modelo de desarrollo implementado durante 18 años ha sido el verdadero origen del colapso de la economía venezolana. Esto lo afirman Puente y Rodríguez. Venezuela, en comparación con otros países latinoamericanos, dice Fontaine, ha sido el país donde el nacionalismo extractivo ha sido el más radical. Otro elemento explicativo de la cultura rentista del venezolano, entonces, cuando incorpora el concepto de la economía moral del venezolano, que de acuerdo a Bautista Urbaneja, dice que es el conjunto de expectativas a las que a partir de cierto momento de la conciencia petrolera del país, los venezolanos creen tener derecho por el hecho de haber nacido en una tierra dotada de tal cantidad de recursos naturales, en especial los petroleros. Esas expectativas y su fundamento en la riqueza material dada como un hecho elemental y primordial es lo que hace el país un país de reclaimment. Esto lo dice Bautista Urbaneja. Ya visto el modelo de desarrollo como elemento importante para comprender y estudiar el populismo, seguidamente pasamos a otro elemento importante que sería caracterizar la gestión pública, o sea, la gestión de cómo se organiza la administración pública, cómo está organizada el Estado, luego para poder entonces estar vinculado en una relación con este modelo económico extractivista, rentista y clientelar. Es entonces el modelo de gestión que le corresponde o que le ha correspondido, que ha ido de la mano con este modelo de desarrollo, así es el modelo de gestión burocrático populista. Bueno, ha sido un modelo de gestión heredado, por decirlo así, del primer ciclo político, donde se avanzó y luego se trató de revertir en el segundo ciclo político con el avance de las políticas neoliberales y con los rasgos de modelo tecnocrático con base en las nuevas gestión pública. Se trató de revertir el modelo burocrático populista. Pero luego, en el tercer ciclo, que es el ciclo neopopulista bolivariano, se le dio un freno a los rasgos, a este modelo tecnocrático con base en las nuevas gestión pública para seguir avanzando. Y se avanzó en el modelo del primer ciclo político, que es el modelo burocrático populista. ¿Cuáles son estos rasgos de la gestión pública? Desarrollada en los inicios de la democracia y que aún lucha por que se mantienen enquistados en el aparato público y que hoy en día están más enquistados que nunca, donde ya se frenó estos rasgos del modelo tecnocrático y se ha avanzado más en estos rasgos del modelo burocrático populista. Esto es una cita de un trabajo, se cita un trabajo de Ochoa y otras del año 96 y que luego se retomó en un trabajo que realicé en coautoría con la profesora Aide Ochoa. Dice, los principales rasgos de la gestión pública desarrollada de los inicios de la democracia y que aún se mantienen son la creación de numerosas instituciones del Estado como estrategia para la prestación de los bienes y servicios. El ciudadano es tratado como un cliente político hasta llegar a convertir sus derechos en favores. El proceso de decisiones se caracterizó por centralización de las decisiones estratégicas y cotidianas en la cúpula de la administración pública nacional. Los principales actores participantes en la toma de decisiones son los militantes del partido político y empresarios, conjuntamente con grupos de presión organizados. La planificación es un instrumento de legitimación escasamente vinculada con el proceso de decisión. En el sistema de administración de personal privan relaciones políticos partidistas en el contexto de estabilidad laboral sin evaluación. Rigidez en la asignación de tareas y escaso interés en la capacitación. Débil control del cumplimiento del modelo normativo y, contrariamente, una excesiva y complicada regulación cuya solución da margen al clientelismo. Bueno, entonces, citando a Álvaro, dice, el extractivismo rentista impone un modelo centralista y concentrador de poder. Y es así, las decisiones claves tienden a concentrarse en una sola persona o institución que suele estar en la capital.
Así se cierran las vías para la participación activa y protagónica de la ciudadanía, para decidir de manera directa y controlar las decisiones que afectan su vida cotidiana. Dice Álvarez, la apropiación indebida de fondos públicos, la malversación de los presupuestos, el amiguismo, compadrazgo y demás formas del tráfico de influencias para dar ventaja a determinados grupos de interés en la asignación de divisas, las exoneraciones de impuestos y aranceles, las compras públicas, la contratación de obras, el peculado de uso, el soborno, los sobreprecios, las empresas de maletín, los testaferros, las importaciones ficticias, la deuda externa fraudulenta, la fuga de capitales y muchas otras formas de corrupción se ponen en práctica para capturar la mayor tajada de la renta que sea posible. Esto es una cita de Víctor Álvarez, de un trabajo del año 2017. De allí que la renta petrolera, continúa Álvarez, dice, sea el caldo de cultivo para los liderazgos autoritarios. Entonces, los populismos, dice Breber Carías, eliminan la descentralización política del poder y centralizan el poder, eliminando toda idea de autonomía política territorial. En nombre de la democracia participativa se conforman instituciones comunales, figuras paralelas controladas por el poder central y el partido. Se establecen para canalizar el reparto de subsidios con criterios clientelares. Y dice, para cerrar este elemento, lo cierro con una cita de Breber Carías en un trabajo de este año 2020. Dice, el populismo como resultado del control total del poder generalmente trae como consecuencia el desarrollo de un cuadro de corrupción masiva, alentado por el marco de ausencia total de transparencia, de rendición de cuentas o de posibilidad alguna de exigencia de responsabilidades de los funcionarios. Los gobiernos populistas, sigue Breber Carías diciendo, se convierten en una enorme masa burocrática clientelar donde se abandona toda noción de competencia o mérito para los funcionarios. La administración, por ello, se convierte a través de los nuevos programas de subsidios y dádivas que caracterizan los gobiernos populistas, en definitiva, en un instrumento para ejercer el control de la población, multiplicándose el clientelismo político y en un instrumento de exclusión de beneficios para quienes descienden. Por último, ya mi último elemento para destacar en el estudio del populismo es la política económico-social en el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de una crisis multidimensional compleja. Entonces, coinciden, ya sabemos, bueno, Venezuela vive la crisis económica más severa que haya enfrentado país latinoamericano en la historia moderna. Adicionalmente, señalan que las perspectivas de recuperación a muy corto plazo son escasas. El deterioro de la situación económica se ha agravado desde que Venezuela comenzó a vivir una hiperinflación a partir del mes de octubre del año 2017. Venezuela, un país con una caída del 70% de su Producto Interno Bruto entre los años 2013 y 2019, y donde el 96% de la población venezolana es pobre y un 79% vive en pobreza extrema, según datos de la encuesta en COVID 2020. Okay. Afirman Puente y Rodríguez que en el periodo de la Revolución Bolivariana, entre los años 1999-2018, a pesar de haber vivido el boom petrolero de mayor magnitud y duración de su historia económica, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha estado caracterizado por una alta volatilidad, experimentando años de crecimiento del 18% en 2004 y de decrecimiento de 16.5% en 2016. Lo cual evidencia, entre otros factores, una muy, dice, esto lo afirman Puente y Rodríguez y lo suscribimos la mayoría de los economistas. Estamos de acuerdo con esta afirmación, que dice que, lo cual evidencia, entre otros factores, una muy incoherente política económica. De un modelo
Luego dice Bautista Urbaneja en su libro del año 2013. De un modelo de desarrollo extractivista definitivamente no se deriva una política económica específica, y así lo describe. Lo cito textual, dice Bautista Urbaneja. Es de suponer que hay varias que serían, en referencia a las políticas económicas, que serían compatibles con la economía política antes vista, pero lo que se adoptara tendría que ir en la dirección de consolidar la hegemonía política del líder y su bando. Una forma directa de hacerlo, y que en condiciones de bonanza petrolera está muy a la mano y es muy afín a los reflejos ideológicos del equipo de gobierno, es establecer un control cada vez mayor de la vida económica por parte del Estado. Así tenemos una política económica que adopta un control de cambio y que al mismo tiempo despliega un notable aumento del gasto público y de la liquidez en manos del público. Para completar el cuadro de controles, se establece un extenso sistema de control de precios que el Estado retoma, estatizando la producción directa de servicios de electricidad, telefonía básica, que aumenta su presencia en los medios. También su política aumenta su presencia en los medios de comunicación, que se apodera de partes crecientes del sector productor y distribuidor de alimentos, así como de parte de la cadena de la industria de la construcción. Lo anterior que ha demostrado al observar el desempeño económico de la economía venezolana en los últimos años. Puente y Rodríguez, 2020, realizaron un análisis histórico y comparativo que les permite afirmar que para el año 2018 se había perdido el 49,32% del Producto Interno Bruto total de Venezuela en tan solo 5 años, entre 2014 y 2018. Se evidencia que esta evolución agregada del PIB representa el peor desempeño macroeconómico en magnitud y duración en la historia de Venezuela, o sea, en la historia de entre el 1950 y 2018. El peor de América Latina y el segundo peor en el mundo en el periodo entre el periodo 1980 y 2018. Eso lo afirman José Manuel Puente y Rodríguez en un trabajo 2020. Bueno. Entonces, plantean estos autores que ciertamente este ha sido el origen del colapso, pero entonces, ¿cuál ha sido, en sus palabras, el origen de todo este colapso? Ha sido un desacertado modelo de desarrollo implementado durante 18 años. Ese ha sido el verdadero origen del colapso de la economía venezolana. En un ambiente de hiperregulación de controles de precios, de cambio, de tasa de interés, sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones, y crecimientos sustanciales de los niveles de endeudamiento y completo agotamiento de los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Macroeconómica. La situación es aún más dramática si la comparamos con economías más dinámicas de Sudamérica en las últimas 2 décadas. Y ponerles los casos, citan los casos de Perú y Bolivia, cuyos los PIB crecieron a tasas acumuladas del 151% y el 121%. Dicen estos autores, es importante destacar que tanto Perú como Bolivia aplicaron modelos de desarrollo que difirieron entre sí, el primero con enfoque de economía de mercado y el segundo dirigido más al Estado y orientado a lo social. De lo anterior se desprende que el desempeño macroeconómico de un país no obedece necesariamente a aspectos ideológicos ni a tendencias políticas de los gobiernos, sino a la calidad de las políticas económicas implementadas. Bueno, ya trabajo de toda la crisis multidimensional compleja, la crisis política, social, económica, humanitaria, en el trabajo, en el documento que les estoy presentando en el conversatorio de hoy. Luego trabajo un poco la política social, cómo toda esta situación ha cultivado la dependencia de los pobres en torno a unos programas asistencialistas que refuerzan los lazos de servidumbre y sumisión, haciendo referencia a la política social, a los programas asistencialistas del gobierno. Los venezolanos que sobreviven
con un salario básico en el marco de una economía dolarizada, tienen una capacidad de compra severamente limitada, por lo que dependen de los bonos especiales del gobierno del producto subsidiado. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva, citando a un trabajo del 2020 de la profesora García Guadilla, ella tiene esta cita, dice, señaló en una entrevista televisiva que aquellos los salva la patria mediante los bonos y las bolsas de alimentación CLAP. Entonces, un discurso populista para una práctica populista materializada en la política social y asistencialista del gobierno. El gobierno reparte bonos a la población más vulnerable por un monto mucho menor de $4. Entonces, ya para terminar, vemos que hoy en día tenemos mayor pobreza, desigualdad y exclusión. Entonces, bueno, ya para terminar, como reflexión final, digo que el socialismo del siglo XXI ha terminado por ser otra forma de rentismo particularmente aguda, citando el trabajo de Bautista Urbaneja. El modelo económico extractivista, rentista, petrolero, con una gestión burocrático-populista es inviable para salir del subdesarrollo en Venezuela. La realidad presupuestaria y la incapacidad del Estado para atender las demandas y resolver los problemas de los venezolanos, la ineficacia gubernamental, la errónea política económica y la crisis multidimensional reflejan la ruptura del Estado mágico como imaginario. Si cito el libro de Fernando Coronil, del Estado mágico. El Estado venezolano está incapacitado para realizar, hoy en día, para realizar sus trucos de prestidigitación, como brujo magnánimo, citando a Coronil. Ante esta realidad, el populismo deviene en autoritarismo. Y ya como reflexión final, para terminar, digo lo siguiente. Se da la necesidad de revertir todo este proceso en el marco de un verdadero modelo de desarrollo de un proyecto de país. Pero antes resulta clave para avanzar, rescatar la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones. Retomar el proceso, se da la necesidad de retomar el proceso de descentralización político-territorial que avanzó en los 90 en el aparato público. Eso es una necesidad. Con prácticas tecnocráticas con base en los planteamientos de la nueva gestión pública. Está la experiencia de las gobernaciones que transitaron con acompañamiento de los organismos multilaterales en la década del 90. Todo eso está documentado, es decir, no vamos a partir de cero. Lo que sí es necesario es revertir, darle un freno a toda esta práctica, al populismo, a todo este modelo de gestión burocrático populista que está enquistado en el aparato público, que está más vivo que nunca, que yo lo califico como un populismo de alta intensidad y que hoy en día ese es el verdadero monstruo, además, claro, del COVID. Hay que revertir, darle un freno definitivo y revertir esas prácticas populistas para poder entonces transitar, si queremos transitar en la senda del desarrollo, el verdadero desarrollo para Venezuela, con un proyecto de país a largo plazo. Y es muy importante en este caso, como cuerpo teórico, apoyarnos como instrumental teórico en el enfoque de análisis de políticas públicas, que es un enfoque centrado en buscar soluciones para donde el Estado tiene que dar respuesta. Y también hoy en día tenemos que leer nuevamente a Douglas North, quien fue premio Nobel de Economía, con su libro sobre las instituciones. Hay que leer nuevamente a Douglas North para el fortalecimiento institucional en la Venezuela actual. Y una salida, pues para revertir esto, significa darle apoyo al sector privado, al emprendimiento y a la innovación para poder revertir estas prácticas populistas. Y es muy importante hoy en día, y Venezuela tiene el recurso humano, como actor fundamental es la figura del experto, de esa persona que sabe, que tiene conocimientos, y de ese cuerpo de gerentes medios y altos que también están prestos para trabajar en la administración pública, con el propósito de poder revertir y darle freno al modelo burocrático populista. Y tenemos que ir a prácticas con rasgos
del modelo tecnocrático en base a la propuesta de la nueva gestión pública. Si queremos buscar, y hacia eso vamos, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, si queremos buscar productividad, rentabilidad, y tenemos que mirar hacia políticas hoy en día del lado de la oferta, para poder entonces lograr, además de revertir todas estas prácticas, buscar una solución a la deformación estructural que tiene nuestro aparato productivo por años. Si uno lee comunicaciones desde hace 30, 40 años, internas o comunicaciones, uno se da cuenta de las principales preocupaciones de los economistas y personas que están vinculadas al aparato productivo. Uno lee esas comunicaciones ahorita en la actualidad y uno se da cuenta que parece que uno estuviera leyendo esa comunicación, o sea que no, la situación está hoy, en la actualidad mucho más grave que hace 30 años, pero que persisten los mismos problemas. No se ha dado solución alguna, porque el modelo que hemos tenido ha sido un modelo extractivista clientelar, y en base a ello es que ha funcionado la economía, lamentablemente. Bueno, con esto termino mi conversatorio en esta mañana. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Jennifer, a ti por darnos todo este basamento teórico que enmarca todo lo que es el populismo y cómo ha rebasado políticas públicas, sistemas democráticos y funcionalidad de todo un país, y extendible a todos los países latinoamericanos y todos aquellos quienes se han fundamentado justamente en ese rentismo extractivista, y que les ha potenciado ese funcional populista a los gobiernos, porque les ha dado voy a decir, esa motivación, ese financiamiento para que esas ganas de mantenerse en el poder estén afianzadas justamente en el populismo. De verdad que te agradezco mucho. Sí, has sido bastante explícita, utilizaste todo ese, voy a decir, un arsenal teórico que epistemológicamente dio basamento a tu conversatorio de hoy. De verdad que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que participaron y nos acompañaron en la mañana de hoy en este interesante tema tan actual y tan fotográfico de una realidad como es la venezolana. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Tesali también por moderar esta actividad y acompañarme en esta mañana. Y gracias también al público presente, que veo que no fueron tantos, pero bueno, gracias. Estoy muy agradecida por su presencia en este conversatorio y por haberme dedicado su tiempo y escucharme durante todo, no sé en realidad cuánto fue, más de una hora creo que me escucharon. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias por su tiempo y disposición. A ti, Jennifer. Saludos para todos. Saludos y abrazos. Y bueno, que la pasen bien. Ya hoy comienza la Navidad, ya 1 de diciembre. Les deseo todo lo mejor ya para finalizar este año. Y les envío un caluroso abrazo a todos los presentes. Gracias. A ti.